Cuando menos lo esperes, es cuando te voy a sorprender con hermosas bendiciones. Deseo que así te suceda hoy. Guerrero valiente, te dirijo palabras desde el corazón, recordándote que dentro de ti reside un poder indomable. En esta jornada llamada vida, enfrentarás desafíos, pero quiero que sepas que eres más fuerte de lo que imaginas. Imagina por un momento que cada adversidad es una oportunidad disfrazada, una puerta hacia tu crecimiento y tu potencial más elevado. Te insto a no ver los obstáculos como muros infranqueables, sino como trampolines que te lanzarán hacia nuevas alturas. En cada amanecer, te ofrezco un lienzo en blanco, una página en blanco para escribir tu historia de determinación y éxito. Recuerda, no estás solo en esta travesía. El mismo poder que da vida a las estrellas en el cielo reside en ti, impulsándote a conquistar tus miedos y alcanzar tus sueños. ¿Estás listo para abrazar el potencial que yace dentro de ti? Este es tu momento, tu oportunidad de brillar. Vamos a sumergirnos en la grandeza que espera ser desatada en tu vida. Pero antes de continuar, si eres nuevo aquí, te invitamos a formar parte de esta familia suscribiéndote a este canal. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros. Comencemos. Desde lo más profundo de mi amor, deseo hablarte palabras que nutran tu alma y fortalezcan tu corazón. En los momentos de caos y desafíos, quiero recordarte una verdad eterna: no permitas que nada turbe tu alma y corazón, yo me encargaré de todo. Esta promesa es el testimonio de mi amor incondicional por ti. Permíteme guiarte a través de las Escrituras, donde encontrarás consuelo y motivación. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, hay una historia que encapsula perfectamente la esencia de esta promesa. Pedro, uno de mis amados discípulos, experimentó el milagro de caminar sobre las aguas cuando me enfocó con fe. En medio de la tormenta, Pedro caminó hacia mí sobre las aguas tumultuosas. Su fe le permitió realizar un acto extraordinario. Sin embargo, cuando permitió que el temor se apoderara de él, empezó a hundirse. Esta historia es una lección valiosa: cuando mantienes tu enfoque en mí, puedes superar cualquier tormenta. Pero si permites que el temor gobierne tu corazón, la paz se ve amenazada. Mi querido hijo, así como le dije a Pedro en aquel momento, quiero decirte ahora: no temas, estoy contigo en cada tormenta de la vida. Mi amor por ti es inmutable, y mi poder para sostenerte es ilimitado. En medio de las dificultades, confía en mí y experimentarás la serenidad que solo puede venir de la confianza en tu Padre Celestial. Estoy aquí para guiarte y fortalecerte. En la vida, te enfrentarás a desafíos que pueden parecer insuperables, pero quiero que comprendas que incluso en medio de las pruebas hay un propósito divino. No permitas que las adversidades turben tu alma, porque yo estoy obrando en cada situación. Recuerda la historia de José en el Antiguo Testamento. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y enfrentó numerosas dificultades. Sin embargo, en cada capítulo de su vida, yo estaba obrando en las sombras para cumplir un propósito mayor. Finalmente, José se convirtió en un líder poderoso que desempeñó un papel crucial en la salvación de su familia y de toda una nación. Al igual que José, tú también puedes confiar en que cada desafío que enfrentes tiene un propósito divino. No permitas que la adversidad robe tu esperanza, porque en medio de las pruebas, estoy trabajando en tu vida para llevarte a un destino glorioso. Si mantienes tu fe y confianza en mí, verás que la adversidad no es el final de tu historia, sino solo un capítulo en el camino hacia tu propósito. En tu camino, encontrarás momentos en los que la fe será tu mayor aliada. La fe inquebrantable tiene un poder increíble para superar obstáculos y transformar situaciones aparentemente imposibles. No permitas que nada turbe tu alma, porque la fe te llevará a lugares donde nunca imaginaste. Te contaré la historia de la mujer que padecía flujo de sangre según el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo del 25 al 34. Esta valiente mujer había sufrido durante 12 años,
pero su fe la llevó a tocar el borde del manto de mi Hijo Jesús con la creencia de que sería sanada. Su fe inquebrantable no solo la sanó físicamente, sino que también la hizo digna de mi elogio. Así como esa mujer, te animo a mantener una fe inquebrantable en medio de tus desafíos. No te dejes vencer por las circunstancias, porque la fe puede mover montañas. Cuando confías en mí y mantienes una fe firme, puedes superar cualquier enfermedad, desafío financiero o relación rota. Mi poder se manifiesta de maneras asombrosas cuando confías plenamente en mí. Hablar de mi gracia es fundamental, ya que es un regalo transformador que puede cambiar tu vida por completo. No permitas que nada turbe tu alma, porque mi gracia es suficiente para cubrir todas tus debilidades. La historia del apóstol Pablo es un ejemplo palpable de mi gracia transformadora. Antes de su conversión, perseguía a mis seguidores con fervor, pero mi gracia lo alcanzó en el camino a Damasco. Pablo pasó de ser un perseguidor de la fe a uno de sus más fervientes defensores. Su vida es un testimonio de cómo mi gracia puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Así como transformé a Pablo, quiero que comprendas que mi gracia está disponible para ti en cada momento de tu vida. No importa cuán lejos te hayas alejado, mi gracia puede restaurarte. No permitas que el peso del pasado turbe tu corazón, porque mi gracia es como un torrente que fluye constantemente para lavar todas tus faltas. La esperanza es un regalo divino que ilumina incluso los momentos más oscuros. No permitas que nada turbe tu alma, porque en mi amor eterno encontrarás una esperanza que no defrauda. Para ilustrar esta verdad, recordemos la historia del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. A pesar de enfrentar tiempos difíciles y ser testigo de la destrucción de Jerusalén, Jeremías afirmó: «La misericordia de Jehová no se acaba, ni se agotan sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Lamentaciones capítulo 3 versículo del 22 al 23. Así como Jeremías encontró esperanza en medio de la desolación, quiero que tengas la seguridad de que mi amor y misericordia se renuevan cada día. Incluso cuando te enfrentes a situaciones aparentemente sin salida, mi esperanza te sostendrá. Confía en que, en mi plan divino, siempre hay un amanecer de esperanza esperándote. La gratitud es una poderosa herramienta que puede transformar tu perspectiva, incluso en medio de la adversidad. No permitas que nada turbe tu alma, porque cultivar la gratitud te acerca a mi corazón y te llena de paz. Voy a compartir contigo la historia de los 10 leprosos sanados, que se relata en Lucas capítulo 17 versículo del 11 al 19. Después de que les concedí la sanidad, solo uno regresó para agradecerme. Este hombre no solo recibió sanidad física, sino que también experimentó una sanidad profunda en su alma al reconocer y expresar su gratitud. La gratitud tiene el poder de cambiar tu enfoque de lo que te falta a lo que ya has recibido. Agradece por las bendiciones cotidianas y las lecciones aprendidas en medio de las dificultades. La gratitud te conecta con mi amor constante y abre tu corazón a la plenitud de la vida que tengo preparada para ti. La paciencia y la confianza son virtudes cruciales en tu viaje. No permitas que nada turbe tu alma, porque en la paciencia encontrarás la sabiduría y en la confianza, la seguridad en mi plan divino. Una historia que encapsula estas virtudes se encuentra en el relato de Abraham y Sara en el libro del Génesis. A pesar de las dificultades y el tiempo de espera, Abraham confió en mi promesa de que sería el padre de muchas naciones. Su paciencia y confianza fueron recompensadas abundantemente cuando Isaac, el hijo prometido, finalmente nació. Así como Abraham confió en mi plan, quiero que también confíes en que todo tiene su tiempo perfecto. La paciencia no significa simplemente esperar, sino confiar en que mi tiempo es siempre el mejor. En esos momentos de espera, la paciencia te moldea y fortalece, preparándote para lo que está por venir. Me alegra que estés comprometido a seguir explorando las verdades que pueden fortalecer tu espíritu. La humildad y la entrega
son virtudes que te conectarán más profundamente con mi amor. No permitas que nada turbe tu alma, porque en la humildad encontrarás mi gracia, y en la entrega, descubrirás mi plan perfecto para tu vida. Un ejemplo poderoso de humildad se encuentra en la vida de Juan el Bautista. Aunque era un profeta elogiado, él entendió la importancia de situarse detrás de mi Hijo, Jesús. Su famosa declaración: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, Juan capítulo 3 versículo 30, refleja la humildad profunda que todos deberían buscar. Entregar tu vida completamente a mí es un acto de confianza y rendición. La historia de María, la Madre de Jesús, es un testimonio sublime de entrega total a mi voluntad. Su respuesta: hágase en mí conforme a tu palabra, Lucas capítulo 1 versículo 38, marcó el inicio de un plan divino que cambió la historia. Te invito a abrazar la humildad y la entrega en tu vida diaria. Al hacerlo, encontrarás una fuerza que va más allá de tus propias capacidades. La humildad te abrirá a mi gracia, y la entrega te llevará a descubrir mi plan perfecto para ti. Espero que estas reflexiones estén fortaleciendo tu espíritu. Hablar del amor incondicional es esencial, ya que es la fuerza que transforma vidas y alienta corazones. No permitas que nada turbe tu alma, porque en mi amor incondicional encontrarás consuelo, sanación y la motivación para compartir ese amor con los demás. La historia del Hijo Pródigo es un testimonio conmovedor de mi amor incondicional. A pesar de las elecciones equivocadas del Hijo, cuando regresó a casa, lo recibí con amor y alegría. Este relato destaca que mi amor no está basado en tus méritos, sino en mi naturaleza divina. Te invito a sumergirte en mi amor incondicional y permitir que transforme tu vida. Cuando comprendes la profundidad de mi amor, experimentas sanación y renovación. A su vez, este amor te impulsa a amar a los demás de la misma manera, creando un ciclo de amor transformador. La oración es un vínculo especial que fortalece tu conexión conmigo. No permitas que nada turbe tu alma, porque en la comunión a través de la oración encontrarás consuelo, dirección y la certeza de que estoy siempre contigo. La historia de Daniel en el Antiguo Testamento es un ejemplo notable de la importancia de la oración. A pesar de enfrentar desafíos y oposición, Daniel se aferró a la oración como un ancla para su alma. Su comunión constante conmigo lo sostuvo en tiempos difíciles y le proporcionó sabiduría divina. Al igual que Daniel, te insto a cultivar una vida de oración constante. No solo cuando enfrentes dificultades, sino en cada aspecto de tu vida. La oración te acerca a mí, te permite compartir tus pensamientos más profundos y recibir mi guía divina. En la oración encontrarás fortaleza y dirección para cada paso de tu viaje. La confianza en mi palabra es una fuente inagotable de fortaleza y sabiduría. No permitas que nada turbe tu alma, porque en la confianza en mi palabra encontrarás dirección, consuelo y la seguridad de que mis promesas son verdaderas. La historia de Abraham sirve nuevamente como un ejemplo destacado. Cuando le pedí que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham confió en mi palabra y obedeció, aunque era una prueba desgarradora. Su obediencia basada en la confianza en mi palabra resultó en bendiciones inimaginables. Te insto a que confíes en mi palabra en cada aspecto de tu vida. Las Escrituras están llenas de promesas que no fallan y principios que brindan sabiduría. Cuando confías en mi palabra, experimentas la paz que sobrepasa todo entendimiento y la fortaleza para enfrentar cualquier situación. En tu viaje espiritual, recuerda siempre que tienes un propósito divino. No permitas que nada turbe tu alma, porque en la comprensión de tu propósito encontrarás significado, alegría y la realización de tu papel único en mi plan eterno. La historia de Esther, en el Antiguo Testamento, es un testimonio vibrante de cómo cada uno tiene un propósito específico en mi plan. Aunque al principio pudo no haber comprendido completamente su papel, Esther fue instrumental en salvar a su pueblo en un momento crucial. Ella llegó al reino para tiempo como este,
Esther capítulo 4 versículo 14. Así como Esther descubrió su propósito, también puedes explorar y abrazar el tuyo. A través de la oración, la reflexión y la búsqueda de mi guía, encontrarás claridad sobre el camino que he trazado para ti. Tu propósito es único y valioso, y cuando lo abrazas, contribuyes a la realización de mi plan eterno. Querido hijo, mi deseo es que encuentres consuelo, fortaleza y dirección en estas palabras de motivación. Recuerda siempre, no permitas que nada turbe tu alma y corazón, yo me encargaré de todo. En mi amor eterno, encontrarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. En este viaje de reflexión y motivación, hemos explorado juntos las palabras que buscan fortalecer tu espíritu y recordarte la fuerza que reside en tu interior. Tus pensamientos y experiencias son valiosos y nos encantaría conocerlos. Si estas palabras han resonado contigo, si te han motivado a seguir adelante y superarte, te invitamos a dejar tus pensamientos en la caja de comentarios. Tu voz es esencial en esta comunidad de crecimiento y positividad. Además, si sientes que este video ha tocado tu corazón, te pedimos un pequeño gesto, dale un like. Este pequeño gesto puede llevar estas palabras de inspiración a más personas que podrían necesitarlas. Y si aún no lo has hecho, considera unirte a nuestra familia suscribiéndote a este canal. Aquí, encontrarás un espacio donde la motivación y la positividad se entrelazan, formando una red de apoyo y crecimiento. Finalmente, si conoces a alguien que podría beneficiarse de estas palabras, comparte este contenido con ellos. Juntos, podemos construir un círculo de inspiración que llegue a aquellos que más lo necesitan. Gracias por ser parte de este viaje. Que cada palabra te impulse hacia un mañana más brillante. Hasta la próxima, guerrero valiente.